Bueno, chicas, hoy os traigo este chaleco tipo boho, muy combinable, muy fresco para primavera. También encontraréis al final del tutorial unas pequeñas indicaciones para hacer la bolsita esta a juego, que queda muy mona y es muy básica. Entonces, bueno, como veis es una prenda que queda bien con todo, muy combinable, fresca y fácil de hacer. Entonces, bueno, espero que os guste y vamos a empezar. Mirad, hoy os traigo este chaleco que, como veis o como habéis visto en el vídeo de presentación, es un chaleco que no está pensado para cerrarlo o para que quede cerrado en la parte de delante. Es un chaleco que queda abierto con los delanteros cayendo al lado y al lado. Por eso aquí, si os fijáis, tenemos más ancho en la parte de la espalda que en la parte de los delanteros, que lo he hecho un poco más estrecho, precisamente por ese motivo, para que nos caiga por los lados sin llegar a cerrarlo. Entonces está hecho en un algodón un poquito grueso, como veis, y es bastante fácil de tejer porque al final es un motivo que se repite todo el rato, haciendo una fila con unas flores y dos filas de punto ventana. Una vez ya hemos hecho ese motivo, ya simplemente se va repitiendo todas las veces que queramos. Entonces, ahora voy a pasar a daros las medidas. Mirad, las medidas que os voy a dar es después de haber acabado la prenda y haberle dado vapor con la plancha. ¿Por qué os comento esto? Porque cuando tejemos este tipo de punto es más bonito que una vez está hecho le damos con la plancha de vapor sin chafarlo, simplemente dándole vapor por encima y abrimos un poquito el punto, aprovechando el vapor para que el dibujo nos quede más abierto y no nos quede tan apretado como cuando estamos tejiendo. Entonces, repito, las medidas son después de haberle dado vapor con la plancha, y eso lo que nos da también es que ganamos algún centímetro. Entonces ahora os voy a dar las medidas. Bueno, mirad, aquí en el ancho, debajo de la sisa, mide unos 49 centímetros. Luego el largo, desde aquí hasta abajo, del todo, no os lo puedo mostrar porque la cámara no me llega, pero hace 75 centímetros. Luego aquí la parte del hombro tiene 7 centímetros y la abertura de la sisa 25 centímetros. Luego aquí el ancho de este delantero tiene unos 20 centímetros. Y por último aquí la abertura esta del escote más o menos mide unos 13 centímetros. Mirad, hoy vamos a hacer este trabajo con este algodón. Es un algodón un poco grueso, no es muy grueso, pero es un poquito grueso. Entonces, aquí lo podéis apreciar, es el artículo Nature 3.5, es un 100% algodón y es el color 4097 arena. Entonces es un algodón que yo utilizo en muchos de mis trabajos porque da muy buen resultado, es fresco y tiene muy buena caída. Entonces lo podéis comprar en conos de 250 gramos, como este de aquí, que yo ya lo he empezado, o también lo podéis comprar en ovillos de 100 gramos. Aparte también vais a necesitar la aguja de 5 milímetros, unas tijeras, una aguja lanera y, si lo necesitarais, unos cuantos marcadores. Vamos a empezar haciendo 90 cadenas más 4, o sea 94. Entonces empezamos con un nudo corredizo, lo tensamos un poco y ya empezamos a subir 90 cadenas más bien flojas más 4, o sea 94. Entonces vamos haciéndolas y cuando las tengamos nos vemos ahí arriba. Bueno, mirad, ya tenemos las 94 cadenas, es una tira bastante larga, y entonces ahora vamos a hacer la primera fila de punto ventana. Para eso vamos a contar 6 cadenas desde la aguja, 1, 2, 3,
4, 5, 6 y en la sexta vamos a hacer un punto alto. ¿Vale? Ahora hacemos una cadena de separación, saltamos el siguiente punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena de separación, saltamos el siguiente punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, saltamos el siguiente punto y en el siguiente un punto alto. Y así es como tenemos que ir haciendo toda esta fila para ir formando el punto ventana. Entonces vamos haciendo y nos vemos al final. Mirad, ya hemos hecho todo esto y ahora al llegar al final nos tienen que quedar aquí 2 cadenas, ¿vale? Si no os quedan 2 es que en algún momento os habéis dejado alguna o habéis hecho un salto mal hecho. Os tienen que quedar 2. Entonces hacemos la última cadena de separación, saltamos una y en la última hacemos el último punto alto. Y de esta manera ya tenemos toda la tira de la fila 1 en punto ventana. Entonces veis, ahora mismo hemos hecho esta primera fila, que es esta primera fila de aquí, que hemos ido haciendo el punto ventana. Entonces ahora a continuación, la siguiente fila vamos a ir haciendo unos puntos en V, que son estos de inmediatamente antes de la flor. Bueno, entonces para eso estamos aquí donde habíamos acabado, en la última ventana, y ahora para hacer la fila 2 empezamos haciendo una cadena, giramos el tejido y ahora en este mismo primer puntito que hay aquí, ahí entramos y hacemos un punto bajo, ¿vale? Ahora 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente, adentro, hacemos un punto en V, que será haciendo un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio, en la misma ventana, otro punto alto. ¿Vale? De manera que se nos forma aquí, dentro de esta ventana, un punto en V. Ahora, 2 cadenas de separación, saltamos este punto y en el siguiente, ahí entramos y hacemos un punto bajo. ¿Lo veis? Tenemos punto ventana, 2 cadenas y en el siguiente punto, que es este de aquí, un punto bajo. Ahora, 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente entramos y volvemos a hacer un punto en V. Es un punto alto con 2 cadenas y un punto alto. ¿Veis? Ya tenemos una V, un punto bajo y una V. Y continuamos de la misma manera. Ahora hacemos 2 cadenas de separación, saltamos este punto, vamos al siguiente y ahí entramos y un punto bajo. Os voy a hacer una recomendación. Cuando entréis a hacer aquí el punto bajo, entrad justo en el centro. No entréis hacia un lado o hacia otro, sino cogiendo las 2 hebras y entrando así, ¿vale? Ahora, 2 cadenas de separación, saltamos esta ventana y en la siguiente otro punto en V, que es un punto alto, 2 cadenas y dentro del mismo espacio un punto alto. 2 cadenas de separación, saltamos este punto y en el siguiente entramos en el centro
y un punto bajo. Y así es como tenéis que ir haciéndolo. Un punto en V, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto V, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto V. Y así sucesivamente hasta llegar a esta parte de aquí donde nos vemos para ver cómo acabamos. Bueno, mirad, ya estoy llegando al final. Me quedan 3 ventanas, entonces hago aquí, en la penúltima, hago la última V, y ahora tenemos que finalizar igual que hemos empezado. Entonces acabamos haciendo 2 cadenas y ahora vamos aquí, de estas que hemos subido al inicio, en la tercera, 1, 2 y 3, en la tercera, ahí hacemos un punto bajo. ¿Vale? De manera que esto acaba así, con una V, 2 cadenas y un punto bajo en la tercera cadena de la fila anterior. Entonces con esta fila ya hemos hecho esta que se ve aquí justo antes de las flores, ¿vale? La que está justo debajo es la que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer la fila 3, que es la de los pétalos de flor. Entonces fijaros que aquí vamos a tener, ahora cuando hagamos la fila de la flor, tendremos intercalada una flor de 3 pétalos y 3 puntos altos en abanico. Luego otra flor y 3 puntos altos en abanico. Una flor y 3 puntos altos en abanico. Entonces mirad, nos colocamos donde habíamos acabado y tenemos que subir 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas. Giramos el tejido y ahora vamos a trabajar dentro de la V. Entonces vamos a hacer, para hacer un pétalo tenemos que hacer 3 puntos altos estirados juntos. Entonces para eso vamos a entrar, cogemos hebra y estiramos. Volvemos a entrar una segunda vez, cogemos hebra y estiramos. Y entramos una tercera vez, cogemos hebra y estiramos. Cuando tengamos estas 6 hebras, ¿vale? Cogemos hebra y las cerramos. Y cuando nos queden estas 2, entramos y volvemos a cerrar. Y de esta manera ya tenemos formado un pétalo. Ahora, 2 cadenas de separación para hacer el siguiente pétalo. Y entramos igual. Cogemos hebra una primera vez y estiramos. Cogemos hebra una segunda vez y estiramos. Y una tercera vez y estiramos. Cuando tengamos esas 6 hebras juntas, cogemos hebra y las cerramos. Y cuando tengamos estas 2 en la aguja, volvemos a cerrar. Y ya tenemos un pétalo y otro pétalo. Y ahora lo mismo. 2 cadenas de separación y hacemos lo mismo. Entramos una primera vez, cogemos hebra y estiramos. Una segunda vez, cogemos hebra y estiramos. Y una tercera vez, cogemos hebra y estiramos. Ahora recogemos estas 6 hebras y cuando tengamos 2 en la aguja, las cerramos. Y ahora aquí ya tenemos la primera flor. Ahora el siguiente motivo que vamos a hacer, que es 3 puntos altos dentro de una V, nos vendremos a trabajar en la siguiente V, ¿vale? Perdón, aquí, en la siguiente V, que la tenemos aquí. Esto es una V, ¿vale? Tenemos que venir a la siguiente V para hacer el siguiente motivo. Entonces, para eso hacemos una cadena de separación, vamos a la siguiente V y hacemos un punto alto,
2 cadenas de separación, un segundo punto alto, 2 cadenas de separación y un tercer punto alto, y con eso, fijaros, tenemos dentro de una V 3 pétalos de flor separadas los pétalos por 2 cadenas, y ahora en la siguiente V tenemos 3 puntos altos separados por 2 cadenas también, y luego entre la flor y el abanico una cadena de separación. Ahora en la siguiente V vamos a hacer otra vez el pétalo de flor. Entonces, una cadena de separación, vamos a la siguiente V y hacemos 1, 2 y 3. Recogemos las 6 hebras y recogemos las 2. 2 cadenas de separación y lo mismo. 1, 2 y 3. Recogemos las 6 hebras y recogemos las 2. Y, perdón, 2 cadenas de separación y 1, 2 y 3. Recogemos y recogemos. Y ya tenemos hecha la siguiente flor. Ahora, una cadena de separación y venimos a la siguiente V a hacer el abanico de puntos. Hacemos 1, 2 cadenas de separación, otro punto alto, 2 cadenas de separación y otro punto alto. Ya tenemos otro abanico. Una cadena de separación y ahora en la siguiente V de nuevo hacemos los pétalos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y 1, 2, 3. 2 cadenas y 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora viene el abanico. Una cadena de separación, vamos a la siguiente V y un punto alto, 2 cadenas, un segundo punto alto, 2 cadenas y un tercer punto alto. Y así es como tenéis que continuar por toda la fila hasta llegar al final. Una flor, un abanico, una flor, un abanico, una flor, un abanico, y así hasta el final. Entonces cuando lleguemos a esta zona del final nos vemos. Mirad, ya estamos llegando a la zona del final. Entonces tenemos que acabar en la última V como hemos empezado. Habíamos empezado con los 3 pétalos, pues en la última V tenemos que acabar, hemos ido intercalando y tenemos que acabar con los 3 pétalos igual. Entonces hago una cadena, me vengo a la última V y hago ahí los 3 pétalos, 2 cadenas, 1, 2 y 3, 2 cadenas y 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces una vez ya tenemos los 3 pétalos, vamos a acabar aquí, fijaros, no vamos a hacer ninguna cadena de separación ni nada, simplemente directamente vamos a hacer un punto alto en este punto bajo de la fila inferior. O sea, cogemos directamente hebra, entramos en ese punto bajo y acabamos ahí haciendo un punto alto, ¿vale? De manera que esto nos queda cerrado de esta manera. Entonces fijaros, hemos acabado la fila 3, que es la de los pétalos, que es esta de aquí. Ahora viene
de nuevo un punto ventana. Igual que la primera fila que hemos hecho, si os fijáis aquí ahora, vamos a hacer toda esta línea de encima de la flor, que es un punto ventana, y la siguiente también será ya otro punto ventana, que será ya la repetición. O sea, esta que vamos a hacer no, pero la siguiente ya será igual que esta, ¿vale? Entonces ahora de momento vamos a hacer la fila 4 con punto ventana. Entonces mirad, entramos donde habíamos acabado y subimos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Giramos el tejido y ahora vamos a trabajar en todos los huecos que tenemos, ¿vale? Entonces aquí hacemos un punto alto en el primer hueco de los pétalos. Una cadena de separación, vamos al siguiente hueco entre los pétalos y un punto alto. Una cadena de separación y ahora vamos a este hueco entre el abanico y la flor y un punto alto. Una cadena y aquí en este hueco del abanico un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente hueco, un punto alto. Una cadena, vamos al hueco entre la flor y el abanico, o sea aquí, y un punto alto. Como veis, se va formando aquí este punto ventana, que es igual que el primer punto ventana que hicimos aquí abajo. Entonces ahora continuamos de la misma manera, haciendo una cadena de separación siempre y un punto alto en cada hueco de los pétalos y del abanico. ¿Ves? Entonces vamos haciendo todo esto y nos vemos al final de la fila para ver cómo cerramos. Bueno, mirad, ya estoy llegando al final, aquí a la última flor. Entonces hago aquí uno, otro punto bajo en el siguiente hueco y ahora aquí hacemos una cadena y contamos la tercera cadena de aquí, 1, 2 y 3, y ahí cerramos con un punto alto en la tercera cadena, ¿vale? De manera que nos queda cerrado el punto ventana. Entonces mirad, ahora mismo hemos hecho esta fila de aquí, esta de aquí, los puntos ventana son los que acabamos de hacer aquí. Ahora vamos a hacer otra fila de puntos ventana. ¿Veis? Tenemos esta, que es la que acabamos de hacer, y ahora vamos a hacer otra encima. Entonces para eso nos colocamos donde habíamos acabado y hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y ahora vamos a trabajar justo en cada uno de los puntos altos de aquí, de la fila anterior. Ahí vamos a trabajar, pero aquí os tengo que hacer un comentario. Si cuando entréis en el punto alto entráis así, esto no os va a quedar perfectamente alineado, ¿vale? Porque queda siempre como un poco ladeado. Entonces yo lo podéis hacer así si queréis o si os resulta más fácil, pero a mí me gusta más coger incluso esta hebra de aquí para entrar, porque de esa manera queda más centrado el punto, más alineado. Entonces ahora haríamos un punto alto que yo lo meto así para poder coger esa otra hebra que hace que me quede el punto más centrado. Ahora hacemos una cadena, me voy al siguiente punto y hago lo mismo. ¿Veis? Podría entrar por aquí, pero prefiero coger también esa otra hebra para que quede más centrado.
una cadena, voy al siguiente punto y hago lo mismo, cojo y entro cogiendo esa hebra y veis, de esa manera queda perfectamente alineado. Si no, os quedaría un poquitín ladeado el punto y a mí me gusta más así. Entonces ahora seguimos haciendo una cadena y entrando de esta manera, una cadena, vamos al siguiente punto y así vamos haciendo toda esta fila de punto ventana, pero con el punto centrado. Entonces vamos haciendo todo esto y nos vemos al final. Bueno, pues ya estoy llegando al final de la fila 5, hago aquí una cadena, en este penúltimo punto hago el último punto bajo, perdón, punto alto, y ahora para acabar terminamos con una cadena y en la tercera cadena de estas 4 que habíamos subido, en la tercera, ahí hacemos el último punto alto y de esta manera ya tenemos acabada la fila 5. Bueno, pues mirad, ya hemos hecho esta fila 5 que era la última, porque ahora ya van a ser repeticiones, o sea, ahora estaros atentas, tenéis que hacer repeticiones desde la fila 2, que era esta de las V's, ¿vale? Esta de las V's, la que está justo debajo de las flores, pues ahora desde la fila 2 a la fila 5 van a ser las repeticiones, o sea, ahora hemos acabado aquí en la 5, pues ahora vendría otra vez la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5. Cuando hayáis vuelto a acabar la 5, otra vez la 2, la 3, la 4 y la 5. Y así tantas veces como necesitéis el largo de vuestra prenda. Entonces yo ahora os voy a decir las repeticiones que he hecho. Fijaros, aquí tenemos una flor, otra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, yo he hecho 10 veces las flores y sobre todo tenéis que acabar, porque aquí ahora ya acabaríamos en la parte de la sisa, ¿vale? Ahora aquí esto habrá de continuar con unos menguados. Esto es el largo que va desde abajo de la sisa hasta abajo de la prenda. Entonces lo que sí tenéis que vosotras decidir cuántas repeticiones queréis. Yo en mi caso he hecho 10 flores. Lo único que sí que tenéis que acabar siempre en la fila de punto ventana, que es la que viene después de la flor, ¿vale? O sea, lo que vendría a ser la fila 1, 2, 3, esta, la 4, ¿vale? Aquí haríamos la flor, luego la fila del punto ventana y ahí nos paramos porque ahora ahí ya empezaremos a hacer los menguados. Bueno, pues si ya habéis hecho todas las repeticiones, sean las que he hecho yo o sean las que hayáis decidido vosotras, ahora hemos acabado aquí arriba. Entonces ahora lo primero que tenéis que hacer es poneros un marcador para saber que este es el derecho de la prenda, ¿vale? Fijaros en cómo habíamos empezado, ¿vale? Habíamos empezado por aquí, con toda esta línea, entonces el derecho de lo que va a ser la espalda es este, y os lo marcáis, ¿vale? Y entonces ahora podemos continuar. Para continuar vamos a darle la vuelta a la prenda y vamos a empezar a trabajar ya los menguados en esta zona de aquí. Bueno, como el total de filas que he hecho yo en este caso es de 40, ahora al empezar la fila de menguados ya le llamaré la fila 41. Entonces mirad, tenemos que empezar subiendo 3 cadenas, no 4, sino 3. Giramos el tejido
y directamente en el siguiente punto hacer un punto alto normal. Recordad que si lo hacéis centrado os va a quedar mejor alineado, ¿eh? ¿Vale? Aquí empezamos de esta manera y ahora seguimos normalmente haciendo el punto ventana, que es el que nos corresponde ahora, de manera normal. A ver si lo cojo bien. Hasta el otro extremo. ¿Vale? Haciendo una cadena y un punto alto normal centrado hasta llegar al otro extremo. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos en el otro lado. Bueno, pues ya he llegado aquí al final. Entonces fijaros, ahora me queda aquí dos ventanas. Entonces hago una cadena, hago aquí el último punto y ahora sin hacer cadena ni nada me voy directamente a la tercera cadena de aquí y hago ahí directamente un punto alto. Y de esta manera ya hemos acabado la fila 41, que es la primera de los menguados. Bueno, ahora empezamos la fila 42, que es la de los puntos V. Entonces nos situamos aquí donde hemos acabado y en este caso vamos a subir dos cadenas, solo dos, giramos el tejido y ahora saltamos la primera ventana y en la segunda, esta la saltamos y en la segunda hacemos un punto V, que era un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Ahora dos cadenas y ya vamos al siguiente punto y ahí hacemos normal el punto bajo que hacemos siempre y ya podemos continuar normalmente. Hacemos dos cadenas y en la siguiente ventana un punto V. Dos cadenas, vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Dos cadenas y en la siguiente ventana un punto V. O sea, aquí lo único que variamos es cómo empezamos y cómo acabamos las filas. Para todo lo demás lo hacemos igual que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Vale? Entonces ahora continuamos y nos vemos al final de la fila. Bueno, mirad, ya he llegado hasta aquí. Aquí he hecho la última V y entonces aquí para rematar acabaremos haciendo una cadena y en la primera de estas tres de abajo, en la primera, ahí hacemos un punto bajo. Bueno, ahora empezaremos la fila 43, que es la de las flores. ¿Vale? Entonces para eso vamos a empezar subiendo tres cadenas, giramos el tejido y entonces ahora aquí tenemos que hacer un pétalo. Aquí dentro de la V vamos a hacer directamente un pétalo de la flor. Hacemos 1, 2 y 3. Cerramos y cerramos. Ahora aquí ya no vamos a hacer más pétalos porque recordad que estamos menguando, ¿eh? Entonces ahora haremos dos cadenas, nos vamos a la siguiente V y en este caso nos toca ya hacer el abanico. Pues hacemos un punto alto, dos cadenas, el segundo punto alto, dos cadenas y el tercer punto alto. Ahora una cadena de separación, vamos a la siguiente V y ahí ya podemos hacer la flor normal con sus tres pétalos. 1,
2 y 2 cadenas y 3. ¿Vale? Fijaros cómo hemos empezado con un pétalo, con un abanico y con un pétalo, con 3 pétalos. Ahora la cadena y ya vendría otra vez de nuevo el abanico de 3 puntos. ¿Vale? Entonces esto ya lo continuamos normal, como hacemos siempre, y nos vemos al final para ver cómo acabamos. Bueno, mirad, ya he llegado hasta aquí. Ahora me falta hacer en la última V, es donde vamos a acabar, ¿vale? Entonces vamos a acabar haciendo un pétalo. Recordar que también hemos empezado con un pétalo. Hacemos un pétalo y lo cerramos, ¿vale? Y ahora tenemos que acabar haciendo un punto alto a continuación. Entonces no hacemos cadena ni nada y hacemos directamente un punto alto justo aquí donde se une esto con esto, pues justo ahí hacemos un punto alto y con esto ya hemos acabado la fila. Bueno, ahora que ya hemos acabado la fila 43, vamos a empezar la 44, que a continuación viene un punto ventana en cada uno de los huecos. Entonces para hacer eso tenemos que subir solo 3 cadenas, 3, giramos el tejido y vamos a hacer un punto alto en el siguiente hueco, no aquí, sino aquí. Entramos aquí directamente y hacemos un punto alto y luego ya continuamos normalmente haciendo puntos altos en cada uno de los huecos de la fila, ¿vale? De la misma manera que hacemos siempre. Entonces hacemos todo esto y nos vemos al final. Mirad, ya he llegado al final, he hecho aquí las últimas ventanas y ahora estoy aquí, he hecho el último punto. Entonces ahora aquí, sin hacer cadena, vamos a hacer directamente un punto alto en este punto de aquí, en el punto este de la flor. Ahí hacemos el último punto alto. Con esto ya hemos acabado la fila 44. Bueno, ahora viene otra fila de punto ventana que será la fila 45. ¿Vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es subir 3 cadenas, girar el tejido y en el siguiente punto ahí hacemos el primer punto alto. Y ahora podemos continuar de manera normal haciendo los puntos ventana como hacemos siempre, intentando centrar los puntos. Entonces vamos haciendo esto y nos vemos al final para ver cómo acabamos esta fila. Mirad, ya he llegado aquí al final, he hecho aquí el último punto y ahora sin hacer cadena, ¿vale? Sin hacer cadena, cogemos hebra y aquí en este punto donde se unen estos, aquí hacemos el último punto alto. Y con esto ya hemos acabado la segunda fila de ventanas. Bueno, mirad, ahora ya viene la fila de las V's otra vez. Entonces, en realidad ahora van a ser repeticiones de los menguados que hemos hecho, pero prefiero ir indicándoos cada fila porque al ser menguados prefiero que no retrocedáis en el vídeo para que no os confundáis, ¿vale? Entonces ahora empezaríamos la fila de las V's, que será haciendo 2 cadenas, giramos, saltamos la primera ventana, cuidado no os confundáis con esto no es una ventana, esto es un final de fila, saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos la primera V. Ahora
2 cadenas y ya en el siguiente punto hacemos el punto bajo. 2 cadenas, siguiente ventana y la V. Y ahora ya podemos continuar de manera normal para vernos al final de la fila. Bueno, mirad, ya he llegado aquí al final, he hecho la última V. Entonces ahora, como habíamos hecho anteriormente, hacemos una cadena y en este punto de aquí, donde se unen estos dos, ahí hacemos un punto bajo. Ahora viene la fila de la flor. ¿Vale? Entonces tenemos que subir 3 cadenas, girar el tejido y haremos en la primera V un pétalo, solo uno. 1, 2 y 3. Cerramos ese pétalo y ahora hacemos 2 cadenas y ya seguimos de manera normal. Saltamos a la otra V y hacemos los 3 puntos altos separados por 2 cadenas, como hacemos siempre. ¿Vale? Una cadena y ahora aquí ya hacemos una flor completa. Dos cadenas y así ya continuamos haciendo de manera normal toda esta fila. Y nos vemos al final para menguar en el otro lado. Bueno, ya estoy llegando al final. Entonces ahora en esta última V hago un pétalo, solo uno, lo cierro y sin hacer cadena de separación ni nada, en este punto de la intersección, aquí, hago un punto alto. Y con esto ya tenemos la fila de la flor acabada. Bueno, la siguiente fila es de punto ventana. Entonces subimos 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a este hueco y ahí hacemos un punto alto. Y ahora ya continuamos haciendo como siempre una cadena y un punto alto en cada hueco. Y nos vemos al final. Ahora aquí, al llegar al final, hacemos en el último hueco punto alto y sin hacer ninguna cadena, hacemos un punto alto directamente en este punto de la flor con esto de aquí. Y ya tenemos acabada la fila de ventana. Ahora viene otra fila de ventanas. Entonces subimos 3 cadenas y en el siguiente punto alto, ahí hacemos un punto alto centrado. Y ya continuamos con la cadena y un punto alto encima de cada uno de los puntos altos de abajo, haciendo otra fila de punto ventana y nos vemos al final. Bueno, ya he llegado al final, hago aquí la última cadena, hago el último punto aquí encima y ahora ya no hacemos cadena y directamente hacemos un punto alto en esta tercera cadena de aquí. Ahí, a ver, así. Y con esto ya hemos acabado la segunda fila de ventanas. Ahora viene la fila de las V's. Entonces subimos 2 cadenas, giramos el tejido, saltamos la primera ventana, cuidado no os confundáis que esto de aquí no es una ventana, saltamos la primera ventana, vamos a la siguiente y ahí hacemos la primera V
de la fila. Luego 2 cadenas y ya continuamos haciendo los puntos bajos. Aquí va punto bajo, 2 cadenas, la siguiente ventana una V y así sucesivamente hasta llegar al final. Bueno, ya he hecho aquí la última V y ahora para acabar hacemos una cadena y aquí, justo aquí donde se cruzan estos dos, ahí hacemos un punto bajo. Y ya hemos acabado la fila de las V's. Ahora viene la fila de la flor. Entonces hacemos 3 cadenas, giramos el tejido y hacemos un pétalo solamente. 1, 2 y 3. Cerramos y cerramos. Y ahora 2 cadenas y ya saltamos directamente a la otra V a hacer los 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Una cadena de separación y ya podemos hacer aquí la siguiente flor. Y esta sí que ya la hacemos completa. ¿Vale? Entonces ya podemos seguir y nos vemos al otro lado. Bueno, ahora aquí he llegado a la última V, hago un pétalo, lo cierro y sin hacer cadena hago un punto alto justo aquí en esta intersección. Y ya hemos acabado la fila de la flor. Bueno, como veis esto ya va tomando la forma de la sisa, ¿eh? Ahora viene otra vez la fila de las ventanas. Entonces subimos 3 cadenas, giramos el tejido, vamos al primer hueco y ya hacemos ahí el primer punto alto. Cadena, siguiente hueco, punto alto. Cadena, siguiente hueco, punto alto. Cadena, siguiente hueco y punto alto. Y ya podemos continuar hasta el final. Bueno, hemos llegado al final, al último hueco, entonces hacemos aquí el punto alto y sin hacer cadena hacemos un punto alto directamente aquí, donde se une el pétalo con el otro punto. Y ya tenemos acabada la fila de ventanas. Ahora hacemos otra de ventanas. Entonces para empezar esa fila hacemos 3 cadenas, giramos el tejido y aquí en el siguiente punto ya hacemos el punto alto centrado. Una cadena y ya seguimos normalmente haciendo puntos altos en cada punto alto de debajo. Cadena y punto alto. Y ya podemos seguir hasta llegar al final. Bueno, ya hemos llegado a la última ventana y ahora sin hacer cadena hacemos un punto alto aquí en esta tercera cadena de aquí. Y ya tenemos acabada la segunda fila de ventanas. Ahora viene de nuevo la fila de puntos V. Entonces subimos 2 cadenas, giramos, saltamos esta primera ventana, cuidado no os confundáis con esta primera ventana, y vamos a la siguiente y hacemos la primera V. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. Ahora 2 cadenas y en el siguiente punto alto de aquí un punto bajo. 2 cadenas y en la siguiente ventana
una V. Y ya podemos continuar de manera normal y nos vemos al final. Bueno, ya hemos hecho la última V y ahora para terminar hacemos una cadena y aquí, justo donde se juntan estas dos, ahí entramos y hacemos un punto bajo. Y ya tenemos finalizada la fila de las V's. Bueno, la siguiente fila viene de nuevo las flores. Entonces hacemos 3 cadenas, giramos el tejido y en la primera V hacemos un pétalo. 2 y 3. Cerramos y cerramos. Ya hacemos 2 cadenas, vamos a la siguiente V y ya hacemos los 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y en el siguiente ya hacemos una cadena y aquí ya podemos hacer los 3 pétalos de manera normal. Se me ha escapado. 1, 2, 3. Hacemos 1 y ya continuamos la fila de manera normal y nos vemos al final. Bueno, hemos llegado hasta aquí y ahora para acabar en la última V hacemos un pétalo y sin hacer cadena ni nada hacemos un punto alto directo aquí a donde se juntan estos 2 puntos. Y ya tenemos acabada esta fila de las flores. Bueno, pues una vez acabada ya esta fila de la flor, ya no vamos a menguar más. Ahora ya subiremos recto hacia el hombro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho desde la segunda fila de ventanas de aquí, que es donde empezamos a menguar, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 filas con menguados. Y hemos acabado en la fila de la flor. Bueno, entonces ahora ya, como ya no vamos a menguar, volveremos a tejer de la misma manera que tejíamos en toda la parte de abajo. Entonces, ahora vendría después de esta fila una de ventana. Entonces, ahora sí que ya vamos a subir no 3 cadenas, sino 4. 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido, vamos al siguiente hueco y un punto alto. Una cadena de separación, vamos al siguiente hueco y un punto alto. Una cadena, siguiente hueco y un punto alto. ¿Vale? Y entonces ahora seguimos hasta llegar al final. Mirad, ya he llegado al final. Hago el punto alto en el último hueco y ahora hago una cadena, que es la de separación, y un punto alto aquí, en este punto inferior. Y ya tenemos acabada esta fila que ya no tiene menguados. Ahora la siguiente fila viene otra de ventanas, pues subimos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, giramos, vamos al primer punto y hacemos un punto alto centrado. Una cadena, vamos al siguiente punto y un punto alto centrado. Y así ya empezamos esta siguiente fila de punto ventana y continuamos hasta el final. Bueno, ahora que al llegar al final hacemos este último punto alto y ahora aquí hacemos una cadena y en la tercera cadena de estas 4 que hemos subido
en la tercera, que es esta, es esta de aquí. Ahí hacemos el último punto alto, ¿vale? Y ya tenemos la segunda fila de ventanas. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente fila, que es la de las V's. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y aquí en este primer punto hacemos un punto bajo. Ahora 2 cadenas, saltamos esta ventana, cuidado que esta no es, saltamos esta y en la siguiente hacemos la primera V. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. 2 cadenas y un punto bajo centrado en el siguiente. Y ya podemos continuar hasta el final. Bueno, pues ya hemos hecho la última V, ya nos queda esto, esto y esto. Entonces ahora hacemos 2 cadenas y nos venimos a la tercera cadena de estas 4 que hicimos aquí y ahí hacemos un punto bajo. Y de esta manera ya tenemos acabada la fila de las V. Ahora viene la fila de las flores. Entonces aquí haremos 4 cadenas, giramos el tejido, vamos a la primera V y ya podemos hacer aquí, ahora vendría, como aquí hemos hecho abanico, ahora vendría aquí flor entera. Entonces hacemos los 3 pétalos, hacemos 1, 2 cadenas, el segundo, dos cadenas y el tercero. Una cadena de separación y ahora en la siguiente V ya hacemos los 3 puntos altos separados por 2 cadenas. ¿Vale? Y ya podemos continuar de manera normal hasta llegar aquí al final. Bueno, ya hemos hecho toda la fila, aquí en la última V he hecho la flor y ahora sin hacer cadena, igual que hacíamos en la parte de abajo, hacemos un punto alto en este punto bajo de la fila inferior. Y con esto ya está la fila de la flor. Como veis aquí hemos menguado y ahora ya vamos subiendo. Bueno, pues ya ahora ya vamos a hacer la última fila que va a ser de ventanas. Y como siempre haremos 4 cadenas, giramos el tejido y ya nos venimos a cada hueco a hacer un punto alto con una cadena de separación entre los huecos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer toda esta fila y nos vemos al final. Bueno, ya he llegado al final. Hago aquí la última cadena y ahora aquí en la tercera cadena de estas 4, en la tercera, ahí cierro con un punto alto. Y fijaros, ahora aquí ya hemos terminado lo que es la espalda. Entonces vosotros aquí ahora podéis decidir, nosotros tenemos aquí este recorrido desde la sisa hasta el hombro, que mide unos 27-28 centímetros, pero si vosotras queréis hacer la sisa más alta, simplemente tenéis que continuar hacia arriba con las filas que correspondan. Bueno, ahora antes de empezar a hacer el delantero de este lado, aquí ahora mismo tenemos la espalda, ¿vale? Entonces, antes de empezar a hacer el delantero de este lado de aquí, os quiero comentar una cosa. Yo ahora tengo el derecho de la espalda, este es el derecho y este es el revés. Entonces ahora cuando empecemos a hacer el delantero, lo tenemos que hacer de manera que cuando lo unamos a la prenda, nos respete
la línea de las flores. ¿Qué quiero decir con eso? Fijaros. Cuando yo pongo la espalda así, y ahora aquí pongo el delantero, fijaros que aquí la espalda ha acabado con una flor y aquí el delantero empieza con el abanico. Y luego continúa flor, abanico, flor, abanico. Aquí igual. Está el abanico y aquí sigue con la flor, abanico, flor. Aquí flor, abanico, flor. O sea, el delantero lo vamos a hacer de manera que cuando esto y esto se unan, nos continúe con la secuencia bien hecha. Entonces ahora lo que haremos de momento es hacer toda la parte recta del delantero. ¿Veis? Haremos lo mismo que hemos hecho en la espalda, empezaremos a tejer desde abajo, subiremos hasta llegar a la zona de los menguados, donde haremos otra vez lo que hemos hecho en la espalda, pero de momento vamos a tejer la parte recta. Luego otro comentario, aquí cuando hagamos este delantero lo haremos de manera que luego nos queden 3 flores, 3 de estas, y luego vendrá el otro delantero. O sea, vamos a tener una abertura, o sea, entre delantero y delantero vamos a tener un espacio de 3 flores porque los chalecos quedan más bonitos abiertos. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo 36 cadenas más 4, que serán 40. Entonces hacemos el nudo y empezamos a tejer 40 cadenas más bien flojas para hacer este ancho. Entonces hacemos las 40 y nos vemos ahí. Ya tenemos las 40 y ahora vamos a empezar haciendo el punto ventana, igual que hicimos en la espalda. Entonces contamos 6 cadenas desde la aguja, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la sexta hacemos ya el primer punto alto. Luego una cadena de separación, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena de separación, saltamos el siguiente y en el siguiente un punto alto. Y así hasta el final. He llegado al final, os tienen que quedar 2 puntos, entonces hacemos un punto alto en el último punto. Y ya tenemos la primera fila de ventanas. Ahora a continuación viene la de las V's. Entonces hacemos una cadena, giramos, en el mismo punto este primero, hacemos ahí un punto bajo y ahora 2 cadenas. Vamos a la siguiente ventana, ¿vale? No esta, sino la siguiente. Y ahí hacemos la primera V. Y luego ya continuamos como hacíamos en la espalda, con un punto bajo, una V, un punto bajo y así hasta el final. He hecho la última V y ahora ya hago 2 cadenas, me voy a la tercera de estas 4 que hemos subido aquí y ahí hago un punto bajo. Y ya tenemos la segunda fila de las V's. Ahora viene la fila de las flores. Pues hacemos 4 cadenas, giramos, vamos a la primera V y aquí es donde tenemos que empezar haciendo no la flor completa, sino los 3 puntos altos. Entonces hacemos 1, 2 cadenas de separación, 2, 2 cadenas y 3. Y ahora ya una cadena y ya vamos a la siguiente V a hacer la flor normal con los 3 pétalos. Entonces ya continuamos y nos vemos al final. Bueno, pues veis, ya he llegado aquí al final, he hecho la última flor y ahora sin hacer cadena, directamente hacemos un punto alto encima de este punto bajo.
y tenemos la fila de las flores terminada. Ahora viene punto ventana, entonces subimos 4 cadenas, giramos y ya hacemos un punto alto en cada hueco de las flores que encontremos. Seguimos hasta el final y nos vemos. Hemos llegado al final y entonces ahora al final hacemos la cadena y en la tercera cadena de estas 4 ahí hacemos un punto alto y ya tenemos la fila de ventanas. Ahora para acabar el ciclo tendremos otra fila de ventanas que la haremos subiendo 4 cadenas, giramos y ya hacemos puntos altos centrados encima de cada punto de los de abajo. Para ir formando la segunda fila de ventanas y nos vemos al final. Bueno, ya he llegado al final y ahora la última hago una cadena y en la tercera cadena de estas 4 que subimos ahí hacemos el último punto alto y ya tendríamos la secuencia de lo que ahora tendremos que ir repitiendo. O sea, ahora desde la fila hemos hecho el punto ventana, el punto V, la flor y 2 puntos ventana. Pues ahora ya vendría otra vez la V, la flor y las 2 ventanas. La V, la flor y las 2 ventanas. O sea, desde la fila de la V hacia arriba ya vais repitiendo de nuevo toda la secuencia. Entonces, tendréis que hacer, fijaros, hemos empezado aquí, tendréis que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, igual que hemos hecho en la espalda. Entonces acabáis con la fila de ventanas que viene justo encima de la flor. Cuando lleguéis a la 10ª flor, hacéis la fila de ventanas y en ese punto nos vemos para empezar a hacer los menguados. Bueno, pues ahora para empezar a menguar, en la siguiente fila de ventana tenemos que subir 3 cadenas, no 4, girar el tejido y hacemos un punto alto centrado en el siguiente punto. Y ahora ya seguimos con una cadena y el punto alto centrado normal. Ahora continuamos y nos vemos al final. Bueno, ya hemos llegado al final y ahora fijaros, como los menguados los vamos a tener aquí, que vamos a ir haciendo así, esto no, esto va a ser recto. No es como en la espalda que menguábamos por un sitio y menguábamos por el otro. Aquí solo haremos menguados aquí y aquí acabaremos rectos. Por lo tanto, ahora al acabar hacemos una cadena, vamos al penúltimo punto, una cadena y aquí venimos a la tercera cadena de estas 4 que tenemos aquí, vamos a la tercera y hacemos un punto alto y lo acabamos de manera normal. Ahora viene la fila de las V's, que la tenemos que empezar normal y acabarla con menguados. Entonces hacemos una cadena, giramos, en este primer punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos la primera V. Y ahora ya podemos continuar de manera normal hasta llegar aquí donde haremos el menguado. Bueno, pues ya hemos hecho todas las V's y ahora para finalizar acabaremos con 2 cadenas. Y ahora aquí en la tercera de estas 3, recordar que aquí habíamos hecho 3, ya no habíamos hecho 4. En la tercera acabamos haciendo ahí un punto bajo. Ahora viene la fila del punto de flor y empezaremos también menguando. Entonces en vez de subir 4 cadenas, subimos 3. 1, 2 y 3. Giramos el tejido y ahora aquí en la primera V, como teníamos la flor llena aquí debajo, aquí
nos vendrían los 3 puntos altos. Pero como vamos a menguar, solamente vamos a hacer un punto alto dentro de la V. Hacemos un punto alto, ¿vale? Luego hacemos una cadena, que es la cadena que hacemos siempre de separación entre los motivos de las Vs, y ya nos podemos venir a la siguiente y hacer ahí la flor completa con los 3 pétalos. Hacemos el segundo pétalo y el tercer pétalo. Cadena de separación y en la siguiente V ya podemos hacer los 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y continuamos normal hacia aquí. Como veis aquí ya hemos hecho otra disminución. Bueno, ya hemos hecho todo esto y ahora acabamos normal porque acabamos en la parte recta. Entonces, sin hacer ninguna cadena, hacemos directamente un punto alto en el punto bajo de la fila anterior. Y ya tenemos la fila de las flores acabada. Ahora viene el punto ventana. Vamos a empezar lo normal con 4 cadenas, giramos y en el siguiente hueco hacemos el primer punto alto. Una cadena y en el siguiente hueco punto alto. Una cadena y en el siguiente hueco punto alto. Y así por toda la fila hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos hecho todo esto, hemos hecho el último punto alto en este hueco y ahora para menguar, sin hacer ninguna cadena, hacemos directamente un punto alto aquí donde se unen estos dos. Ahí hacemos el último punto alto. Ahora viene otra fila de punto ventana y vamos a menguar aquí al inicio. Entonces subimos 3 cadenas, giramos y hacemos el primer punto alto centrado en el punto de abajo. ¿Vale? Ahora ya hacemos una cadena y ya podemos ir haciendo un punto en cada punto. Cadena y punto alto centrado en cada punto. Y ya continuamos hasta aquí. Bueno, ya hemos hecho todo esto y ahora después de aquí, del último punto, hacemos una cadena y en la tercera de estas 4, ahí hacemos el último punto bajo, punto alto, perdón. Ahora de nuevo viene el punto en V, entonces empezaremos normal por el lado recto, una cadena, giramos y en el primer punto hacemos un punto bajo. 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente ahí hacemos la primera V. 2 cadenas, saltamos este punto y en este de aquí hacemos el punto bajo centrado. Y ahora podemos continuar con la secuencia hasta llegar aquí. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto y ahora aquí hacemos esta última V y ahora hacemos 2 cadenas y aquí en este punto de aquí abajo, ahí hacemos un punto bajo y ya hemos acabado la fila de las Vs. Bueno, ahora viene la fila de las flores. Entonces empezaremos aquí menguando, haremos 3 cadenas, giramos el tejido y ahora aquí en esta primera V vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Ahora aquí, como tenemos esta flor, tendría que venir los 3 puntos altos aquellos que hacemos, pero solo haremos uno. Entonces cogemos hebra, hacemos
un punto alto, una cadena de separación y ya nos venimos a la siguiente V y hacemos la flor normal con sus 3 pétalos. ¿Vale? Ahora una cadena y ya podemos continuar haciendo el resto de la secuencia y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esto, ahora nos queda una V. Entonces aquí hacemos los 3 puntos altos separados por las 2 cadenas. Y acabamos de manera como lo hacemos siempre, sin hacer ninguna cadena. Nos venimos aquí a la tercera cadena de estas 4, la tercera, y ahí cerramos con un punto alto normal. Ahora viene la fila de ventanas, que la empezaremos de manera normal en este lado, haciendo 4 cadenas. Giramos el tejido, vamos al siguiente hueco y un punto alto. Una cadena de separación, siguiente hueco y punto alto. Una cadena, siguiente hueco y punto alto. Y así hacemos toda esta fila de punto ventana y nos vemos aquí. Ya hemos hecho todo esto, he hecho el último punto aquí en este hueco y ahora para acabar, sin hacer cadena, hacemos un punto alto aquí, donde se juntan estos dos. Aquí cerramos con un punto alto. Ahora viene la siguiente fila de punto ventana. Entonces vamos a menguar aquí, subiendo 3 cadenas, girando y haciendo el primer punto en este primer punto de aquí. Una cadena, vamos al siguiente punto, que es este, y ahí hacemos el siguiente. Cadena, vamos al siguiente punto y siguiente. Y así hacemos toda esta línea de punto ventana y nos vemos aquí. Ya hemos hecho todo esto y ahora acabamos de manera normal, sin hacer menguado. Acabamos haciendo una cadena y en la tercera cadena de estas 4 hacemos el punto alto. Y ya tenemos acabada esta fila. Ahora viene de nuevo el punto en V. Entonces empezamos con una cadena, giramos el tejido, en el primer punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos la primera V, y luego ya 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos el punto bajo y ya podemos continuar. A ver si lo pongo bien. Ya podemos continuar hasta este punto de aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esto y ahora para acabar hacemos 2 cadenas y venimos aquí a este punto donde se juntan los puntos y ahí hacemos un punto bajo. Ahora viene la fila de la flor, entonces menguaremos haciendo 3 cadenas, giramos y aquí en esta V vamos a hacer, como hemos hecho anteriormente, solamente un punto alto, una cadena y ya saltamos a la otra V y hacemos la flor completa.
¿vale? Entonces hacemos esta fila siguiendo la secuencia y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esto y ahora hemos acabado con la flor completa y sin hacer cadena. Cogemos hebra y hacemos un punto alto encima del punto bajo que teníamos en la fila anterior. Ahora viene el punto ventana otra vez. Entonces lo empezamos de manera normal haciendo 4 cadenas. Giramos y ya vamos al primer hueco. Y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente hueco. Punto alto. Una cadena, vamos al siguiente hueco. Y punto alto. Y así hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos hecho todo esto. He hecho este punto alto en este último hueco. Y ahora sin hacer cadena haremos un punto alto aquí, donde se juntan estos dos. Ahí hacemos un punto alto. Bueno, ahora viene otra fila de punto ventana. Entonces empezaremos menguando, haciendo 3 cadenas, girando. Y en el primer punto hacemos ya el primer punto alto centrado. Y ahora ya una cadena, vamos al siguiente punto. Y punto alto. Una cadena, vamos al siguiente punto. Y punto alto. Y podemos seguir hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos hecho toda la fila y ahora al llegar al final acabamos con una cadena y en estas 4 de la parte de abajo, en la tercera, acabamos haciendo ahí un punto alto. Y ya tenemos esta fila. Ahora de nuevo viene la fila de las V's. Empezamos normal haciendo una cadena, giramos, en el primer punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos la primera V. 2 cadenas y ya en el siguiente punto ahí hacemos un punto bajo. Y ya podemos seguir con la secuencia hasta llegar aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esto y ahora para acabar hacemos 2 cadenas y aquí donde se juntan estos dos puntos, ahí acabamos con un punto bajo. Bueno, ahora ya vamos a hacer la última fila con menguados, que es la de la flor. ¿Vale? Entonces subimos 3 cadenas, giramos el tejido y dentro de esta V hacemos solamente un punto alto. Una cadena y ya nos vamos a la siguiente V y hacemos la flor completa. ¿Vale? Entonces seguimos toda la secuencia de esta fila y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esto y ahora después de hacer este abanico de 3 puntos sin hacer cadena hacemos un punto alto entrando en el punto bajo de la fila anterior y cerramos. Y ahora ya no haremos más menguados, ahora solamente nos quedan 5 filas sin menguar. Entonces haremos la primera, que es la de ventanas, subiendo 4 cadenas, giramos y ya vamos al primer hueco y hacemos un punto alto, una cadena, siguiente hueco y punto alto, una cadena, siguiente hueco y punto alto. ¿Vale? Entonces hacemos todo esto y nos vemos al final. Mirad, ya he hecho todo esto, ahora ya he hecho aquí el último punto en el hueco y ahora hago una cadena y aquí donde se juntan los dos puntos, ahí hago el último punto alto de la ventana. Ahora viene otra fila de ventana, entonces subiremos 4 cadenas,
giramos, vamos al primer punto y ahí hacemos ya el punto alto centrado. Una cadena, vamos al siguiente punto y hacemos el siguiente punto alto centrado. Y así por toda la fila hasta llegar aquí. Bueno, pues ya he hecho todo esto y entonces ahora para acabar hago la última cadena y aquí de estas 4 en la tercera hago el último punto alto. Y ya tenemos, como veis ahora ya sube recto. Ahora viene la fila de las Vs, entonces hacemos un punto, perdón, una cadena, giramos y un punto bajo en el primer punto. 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos la V. Dos cadenas, vamos a este punto y punto bajo. Y podemos continuar la secuencia hasta aquí. Vale, ya hemos hecho esto y entonces ahora para acabar, después de esta V, hacemos 2 cadenas y nos venimos aquí a donde se juntan estos dos y ahí hacemos un punto bajo. Bueno, ahora hacemos la fila flor, que es la penúltima, subiendo 4 cadenas, giramos el tejido y aquí dentro de la V vamos a hacer los 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Una cadena de separación y ahora en la siguiente V, que es esta, ya hacemos la flor completa con los 3 pétalos. Y aquí ya va el tercer pétalo. Y ahora para cerrar esto sin hacer ninguna cadena, venimos aquí al punto bajo este de la fila anterior y ahí hacemos, a ver, aquí hacemos un punto bajo, un punto alto, perdón. Bueno, y ahora ya para acabar haremos la última fila de punto ventana. Entonces subimos 4 cadenas, giramos, vamos al siguiente hueco y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente hueco, punto alto. Una cadena, vamos al siguiente y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente y un punto alto. Cadena, vamos al siguiente y un punto alto. Y ahora una cadena y en la tercera de estas 4 que tenemos aquí, en la tercera hacemos el último punto alto. Y de esta manera hemos acabado. Mirad. Así es como nos ha quedado. Voy a dejar la cámara un poquito. Así es como nos ha quedado la sisa. Y aquí el resto del delantero. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el delantero 2, que se empieza de una manera ligeramente diferente. Bueno, pues ahora que ya tenemos hecho el delantero 1, para las que sois un poco más experimentadas, el delantero 2 es exactamente igual que lo que hemos hecho, pero de esta manera. O sea, en vez de tener, aquí tenemos la sisa, pues en el otro delantero la sisa la tendremos aquí. Entonces,
La diferencia es que al empezar, ¿vale? Fijaros, ahora esto lo tengo así. Yo ya he empezado el otro delantero, entonces la única diferencia es que aquí empezábamos en la tercera fila donde hacemos la flor, empezábamos haciendo primero los 3 puntos y luego la flor, 3 puntos, la flor, 3 puntos, la flor. Esto lo hacemos para que nos cuadre luego con la espalda. Entonces ahora al hacer este será al contrario. Cuando lleguemos a la tercera fila, en vez de empezar con los 3 puntos, empezaremos con la flor. Porque de esta manera, al acabar por este lado, esto de aquí nos cuadrará con la espalda. Y luego el resto haremos lo mismo, llegaremos hasta aquí, las mismas filas que hemos hecho en el delantero, y iremos dejando toda esta parte recta e iremos haciendo los menguados aquí. Esto para las que ya lo tengáis claro cómo se hace. Para las que prefiráis continuar con el paso a paso, vamos a hacer el delantero 2 desde el inicio. Entonces, al igual que hemos hecho en el delantero 1, primero vamos a hacer toda esta parte recta, sin menguados, hasta llegar a la zona donde empezaremos a menguar. Entonces empezaremos haciendo 36 cadenas más 4, que son 40, igual que hemos hecho en el otro delantero. Y las hacemos flojitas. Ya tenemos las 40, entonces ahora contamos 6 cadenas desde la aguja, 2, 4 y 6, y en la sexta hacemos el primer punto alto de la fila de ventanas, que es la que vamos a hacer ahora. Luego una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Y así hasta el final. Ya hemos hecho toda la tira, ahora al llegar al final os tienen que quedar 2 puntos. Entonces hacemos una cadena y cerramos en el último punto con un punto alto. Y ya tenemos la fila 1, que es de punto ventana. Bueno, ahora la fila 2 es de puntos V. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y en el primer punto hacemos un punto bajo. 2 cadenas, saltamos esta primera ventana y en la segunda punto V, que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Ahora 2 cadenas, vamos no a este punto sino al siguiente y ahí hacemos un punto bajo centrado. Y ahora 2 cadenas y ya podemos continuar la secuencia hasta llegar aquí al final. Hemos llegado al final, he hecho la última V y ahora para terminar hacemos 2 cadenas y de estas 4 primeras, en la tercera, ahí hacemos un punto bajo. Y ya tenemos terminada la fila de las V's. Entonces ahora para hacer la fila 3, que es la de la flor, es lo que os comentaba antes. En el otro delantero que hicimos, empezamos la primera flor con los 3 puntos altos. En este caso la tenemos que empezar con los 3 pétalos de flor, para que luego aquí nos cuadre con la espalda. Entonces, subimos 4 cadenas, giramos el tejido y en la primera V hacemos ya el primer pétalo y lo cerramos. 2 cadenas, segundo pétalo y lo cerramos. 2 cadenas, tercer pétalo y lo cerramos. Ahora una cadena de separación, vamos a la siguiente V
y aquí ya hacemos un punto alto, 2 cadenas, el segundo punto alto, 2 cadenas y el tercer punto alto, y ya tenemos el segundo motivo. Y ahora ya continuamos de manera normal hasta llegar al final. Ya hemos llegado al final, he acabado con los 3 puntos altos y ahora para cerrar tenemos que, no vamos a hacer cadena y hacemos un punto alto directamente sobre el punto bajo que hicimos en la fila anterior. Y ya tenemos acabada la fila de las flores. Ahora viene una fila de punto ventana. Entonces hacemos 4 cadenas, giramos y ya hacemos un punto alto en el primer hueco, una cadena, un punto alto en el segundo hueco, una cadena, un punto alto entre los dos motivos, un punto alto, y ahora ya seguimos hasta llegar al final. Bueno, ya he llegado al final, he hecho aquí el último punto alto, penúltimo, y ahora hacemos una cadena, y de las 4 que hicimos aquí en esta parte, en la tercera, ahí cerramos con un punto alto. Y ya tenemos la fila de punto ventana. Y ahora viene otra fila de punto ventana. Entonces hacemos 4 cadenas, giramos el tejido y vamos al primer punto alto y ahí hacemos encima un punto alto centrado, una cadena, vamos al siguiente punto y un punto alto centrado. Y esto lo continuamos haciendo hasta llegar al final. Bueno, pues ya he llegado al final, he hecho aquí el último punto alto y ahora para cerrar hacemos una cadena, y de estas 4 que subimos en la fila anterior hacemos un punto alto en la tercera. Y de esta manera ya tenemos la secuencia terminada. Entonces ahora ya, al igual que hemos hecho en el delantero y en la espalda, se trata de ir repitiendo las filas. O sea, tenemos la de las V's que vendrá ahora a continuación, esta de las V's, luego la flor, una ventana y una ventana, la V, la flor, una ventana y otra ventana, la V, la flor, una ventana y otra ventana, y eso es lo que tenéis que ir repitiendo. Entonces esas repeticiones las haremos igual que en el delantero 1, fijaros. Tendremos al final de filas de la flor, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, 10 filas de la flor, y acabaremos con la que viene a continuación de la flor, que es el punto ventana. Aquí ya acabaremos tejiendo de la manera normal y luego ya vamos a hacer los menguados. Bueno, pues hemos acabado aquí la última fila. Entonces fijaros, aquí tenemos, es importante que os marquéis el derecho de la pieza, ¿eh? Yo lo tengo aquí marcado para saber siempre si estoy en el derecho o en el revés. Entonces fijaros, aquí teníamos el delantero 1, donde habíamos hecho todos estos menguados hasta aquí. Entonces ahora aquí estamos en este punto y vamos a empezar a hacer los menguados en este lado, y cuando acabemos aquí acabaremos en recto. Entonces para eso vamos a empezar. Recordemos que tenemos aquí una fila de punto ventana, ahora viene la siguiente también de punto ventana. Entonces empezaremos de manera normal haciendo 4 cadenas, giramos, nos vamos al primer punto alto y ahí hacemos un punto alto centrado, una cadena,
Vamos al siguiente punto y un punto alto centrado. Y así toda la fila hasta llegar aquí, donde ya haremos el menguado. Mirad, ya hemos llegado casi al final. Entonces hacemos una cadena, encima de este punto hacemos otro punto alto. Y ahora ya no hacemos cadena, y en la tercera de estas 4 de aquí, ahí hacemos otro punto alto. Y ya tenemos acabada esta fila. Bueno, ahora vamos a continuar con la fila de los puntos en V. Entonces hacemos una cadena, giramos, hacemos un punto bajo en el primer punto. Y ahora aquí no nos confundamos, ¿eh? Aquí tenemos esta ventana, pues en esta segunda hacemos el punto en V. 1, 2 y un punto. Ahora 2 cadenas y ya en el siguiente hacemos el punto bajo centrado. 2 cadenas y ya en la siguiente ventana hacemos la V. Y ya continuamos por toda la fila hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos llegado al final y ahora para acabar he hecho la última V y hago 2 cadenas, y ahora en la tercera cadena de aquí hago un punto bajo. Y ya hemos acabado la fila de las V's. Ahora vamos a hacer la fila de la flor. Aquí empezaremos normal y acabaremos haciendo aquí el menguado. Entonces hacemos 4 cadenas, giramos, vamos a la primera V y ahí hacemos la primera flor con los 3 pétalos. ¿Vale? Entonces luego ya seguiremos en la otra V con los 3 puntos altos y hacemos ya toda la secuencia que ya la sabemos hacer y nos vemos aquí al final. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto. Entonces ahora aquí, para terminar, hacemos la cadena de separación, vamos a la última V y vamos a hacer solamente un punto. No vamos a hacer los 3, solamente vamos a hacer uno, y sin hacer ninguna cadena de separación ni nada, hacemos directamente en este punto bajo otro punto alto. Y de esta manera ya tenemos terminada la fila de las flores. Bueno, ahora viene la fila de las ventanas. Entonces hacemos, en este caso ya no vamos a subir 4 cadenas, subiremos solo 3. 1, 2 y 3. Giramos el tejido y aquí en este primer punto, ahí ya hacemos el primer punto alto centrado. Y ahora ya cadena y en cada hueco vamos haciendo un punto alto. Y hacemos todo esto y nos vemos al final. Vale, ya hemos hecho todo esto y ahora al acabar hacemos una cadena y en la tercera de estas 4 ahí hacemos el último punto alto. Y ya tenemos la fila de ventanas. Ahora viene otra fila de ventanas que la empezaremos normal con 4 cadenas. Giramos el tejido y aquí en el primer punto ya hacemos el primer punto alto centrado. Una cadena y ya seguimos haciendo un punto alto en cada punto. Y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto y ahora para acabar haremos sin hacer cadena directamente un punto alto aquí en esta
intersección donde se juntan los dos de abajo. Con esto ya tenemos la fila de las ventanas. Bueno, ahora vamos a hacer la fila de las Vs. Entonces hacemos una cadena, giramos, en ese primer punto hacemos un punto bajo, dos cadenas, y ahora en esta ventana, no en esta, sino en esta, aquí hacemos la primera V. Dos cadenas y ya vamos al siguiente punto a hacer encima un punto bajo centrado. Y ahora ya podemos continuar haciendo toda la línea de las Vs. Bueno, pues ya he hecho aquí la última V, entonces ahora hago dos cadenas y me vengo a la tercera cadena de estas cuatro que habíamos hecho aquí y ahí hago un punto bajo. Y así ya hemos acabado la fila de las Vs. Ahora vamos a empezar la fila de la flor, que la empezamos de manera normal. 4 cadenas, giramos y aquí en la primera V ya vamos a hacer los 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y ya hacemos una cadena y en la siguiente V ya podemos hacer la primera flor con los 3 pétalos. Entonces hacemos esto y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho hasta aquí y ahora en la última V, al igual que hemos hecho antes, aquí, acabaremos con un punto alto dentro de la V y sin hacer ninguna cadena de separación haremos otro punto alto en la tercera cadena de aquí. Y con esto ya hemos acabado la fila de las flores. Ahora viene la fila de ventana. Entonces aquí, como empezaremos menguando, subimos solo 3 cadenas, giramos y en este primer punto hacemos ahí el primer punto alto centrado. Y ahora ya una cadena y ya continuamos haciendo un punto alto en cada hueco que encontremos. Una cadena y un punto alto. Y así seguimos hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos hecho todo esto, entonces ahora aquí acabamos con una cadena y en la tercera de estas 4 ahí hacemos el último punto alto. Y ya hemos acabado la fila de ventanas. Ahora viene otra fila de ventanas. Empezaremos normal, subiendo 4 cadenas y ya vamos al siguiente punto y hacemos punto alto centrado. Y ya continuamos normal para llegar hasta aquí donde haremos el menguado. Mirad, ya estamos aquí. Entonces ahora, sin hacer cadena, vamos directamente aquí y hacemos el último punto alto. Y ya hemos acabado la fila de ventanas. Ahora viene de nuevo la fila en Vs. Hacemos una cadena, giramos y hacemos en el primer punto un punto bajo. Ahora saltamos esta ventana y en la siguiente, o sea, hacemos primero 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos la primera V. 2 cadenas y ya en este punto hacemos ya el punto bajo centrado. Y ahora ya podemos continuar haciendo las Vs. Bueno, ya hemos hecho las Vs y ahora que al final hacemos 2 cadenas, nos vamos a la tercera cadena de aquí y en ese punto
hacemos un punto bajo. Y ya tenemos la fila de las Vs. Bueno, ahora viene de nuevo la fila de la flor. Entonces empezamos normal con 4 cadenas, giramos y ahora fijaros, como aquí abajo tenemos abanico, pues ahora aquí nos toca flor completa. Entonces hacemos el primer pétalo, el segundo, y así seguimos, ¿vale? Hacemos toda esta línea y nos vemos aquí en la última V. Bueno, ya hemos hecho estas 3 y ahora, al igual que hemos hecho aquí, vamos a la última V, hacemos simplemente un punto alto dentro y sin hacer cadena ni nada parecido, hacemos un punto alto en este punto bajo de la fila anterior. Y con esto ya está la fila de la flor. Bueno, ahora ya seguimos la siguiente, es de punto ventana. Entonces hacemos 3 cadenas, giramos y en el siguiente punto ya hacemos el primer punto alto. Ahora sí que hacemos una cadena y ya en el siguiente hueco, punto alto, ventana, siguiente hueco, punto alto y así hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos llegado hasta aquí y ahora para acabar una cadena, vamos a la tercera de estas 4 que está aquí y ahí hacemos el último punto alto. Ahora viene otra fila de punto ventana. Empezamos normal con 4 cadenas, giramos y en el siguiente punto ya podemos hacer el primer punto alto centrado, cadena y en el siguiente punto, punto alto centrado y así por toda la fila hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos hecho todo esto y ahora para acabar aquí menguando, después de hacer este punto no hacemos cadena y hacemos un punto alto directamente en este punto de aquí. Y ya tenemos la segunda fila de ventanas. Bueno, ahora viene el punto en V, entonces hacemos una cadena, giramos, hacemos un punto en este primer punto, un punto bajo, 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos la V. Dos cadenas y ya vamos al siguiente punto y hacemos el punto bajo. Y ya podemos continuar hasta acabar aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esto, la última V, y ahora aquí acabamos de manera normal haciendo 2 cadenas y aquí en la tercera de estas 4 ahí hacemos un punto bajo. Bueno, ahora vamos a hacer la última fila con menguado, que es la de la flor. Entonces empezamos normal, subiendo 4 cadenas, giramos. Ahora aquí en esta primera V vienen los 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Una cadena de separación y aquí ya podemos hacer la flor normal. ¿Vale? Entonces ahora hacemos esta flor y nos vemos aquí. Bueno, ya tenemos hecha esta flor y entonces ahora para acabar hacemos una cadena y en esta última V hacemos un punto alto dentro y sin hacer cadena
Cogemos hebra y hacemos un punto alto en el punto bajo de la fila anterior. Y aquí ya habremos terminado las filas de menguados. Ahora continuaremos 5 filas más sin menguar. Bueno, ahora ya las siguientes 5 filas que nos quedan van a ser sin menguar. Entonces haremos 4 cadenas, giramos el tejido y aquí no, en este primer hueco hacemos un punto alto, una cadena, vamos al siguiente hueco, punto alto, una cadena, siguiente hueco, punto alto, una cadena, siguiente hueco, punto alto, una cadena, siguiente hueco, y así vamos haciendo toda esta fila. Y ahora para acabar hacemos una cadena y aquí en la tercera de estas 4, ahí acabamos con, a ver, con un punto alto. ¿Vale? Entonces esta ya no tiene menguados. Ahora hacemos la siguiente, que también es de punto ventana, de manera normal. 4 cadenas, giramos y ya hacemos un punto alto centrado en cada punto. ¿Vale? Entonces los hacemos y nos vemos aquí al final. Bueno, ya he llegado al final, entonces hago la última cadena y en estas 4, en la tercera cadena, hago el último punto alto. ¿Vale? Ya tenemos, como veis, estas 2 ya suben rectas. Ahora viene la fila de V's, entonces hacemos una cadena, giramos, en el primer punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas, ahora saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos la V. Dos cadenas y en este punto hacemos un punto bajo. Dos cadenas y en esta siguiente ventana otra V. Y ahora para acabar hacemos las 2 cadenas y en la tercera cadena de estas 4 ahí hacemos un punto bajo. Y ya tenemos esta fila. Ahora nos toca hacer la flor, entonces subimos 4 cadenas y aquí vendría la flor llena. Entonces hacemos los pétalos, hacemos el segundo pétalo y el tercer pétalo. Una cadena de separación y ahora aquí en la siguiente V hacemos los 3 puntos altos con las 2 cadenas de separación en esa V. ¿Vale? Y ahora para acabar hacemos una cadena y un punto bajo, un punto alto en este punto de aquí, en el punto bajo este inferior. ¿Vale? Y ya tenemos la flor. Y ahora ya nos queda solamente la última fila.
Esta última fila será la de punto ventana, que es la que viene a continuación. Entonces hacemos 4 cadenas, giramos, vamos al siguiente hueco y un punto alto, una cadena, siguiente hueco, punto alto, una cadena, siguiente hueco y así hacemos ya toda la fila esta que nos quedaba. Para acabar hacemos una cadena y en la tercera de estas 4 ahí hacemos un punto alto. ¿Vale? Entonces ahora ya hemos acabado el delantero 2. Bueno, mirad, ahora que ya hemos acabado los delanteros, vamos a hacer las uniones. Yo ya he unido uno de los delanteros a la espalda. ¿Veis? He unido aquí en la parte del hombro y luego he unido aquí todo lo que es el lateral, aquí, todo a lo largo. Entonces, para hacer esto lo vamos a hacer con la aguja lanera y lo vamos a hacer por la parte de dentro de la prenda. O sea, tenemos que darle la vuelta a la prenda y hacer esta unión por la parte del revés. Entonces, mirad, ahora mismo lo tenemos por el derecho, entonces tenemos que dar la vuelta y unir de esta manera. Mirad, vamos a coger un trocito de hebra, más o menos de 50 centímetros, y la enhebramos. Entonces, mirad, cogemos en este lado, nos venimos aquí a la tercera cadena de estas 4 por la parte de la hebra exterior, por la parte de aquí. Ahí pasamos un poquito la hebra y luego una segunda vez para asegurar. Y luego en este lado de aquí, lo mismo, venimos a la tercera hebra, pero a la parte de aquí, ¿vale? A la parte interior. Y unimos. Y ahora volvemos a entrar en el mismo sitio para asegurar. Entonces, fijaros que aquí tenemos el punto del punto alto y luego tenemos un punto intermedio, luego tenemos el punto alto y un punto intermedio. Pues tenemos que ir pasando la aguja en cada uno de esos puntos, pero en este lado, por la parte exterior, por esta de las 2 hebras, la parte exterior, y en este lado de aquí también por esta exterior, ¿vale? O sea, las 2 interiores no las cogemos, cogemos esta parte y esta parte de aquí. Entonces ahora tenemos ya unido este primer punto, ¿vale? Que sería el del punto alto. Entonces ahora tenemos que buscar la siguiente cadena, que es la de la intermedia. Entonces cogemos esta hebra y por el otro lado cogemos esta de aquí y pasamos. Ahora vamos a la del punto, ¿vale? Que es esta de aquí. Esta. Y aquí buscamos la del punto, que es esta de aquí. Y unimos. Ahora otra vez vamos a la intermedia, que es esta. Y por el otro lado vamos a la intermedia, que es esta de aquí. Y unimos. De esta manera nos irá quedando alineado. Ahora buscamos la del punto, que es esta, con la del punto de aquí, que es esta de aquí. Ahora otra vez la intermedia, que es esta,
con la intermedia de la parte de atrás, que es esta. Y así es como lo tenemos que ir haciendo, porque haciéndolo así, ¿vale? Fijaros que si os enseño el derecho, este es el derecho, la costura nos quedará de esta manera. Nos quedará así, cogiendo esas hebras que os he dicho. Entonces hacemos todo el recorrido hasta llegar a la última, que es esta, y nos vemos al final. Mirad, ya está todo unido y veis, si le damos la vuelta nos ha quedado de esta manera. Ahora aseguramos bien la hebra y la pasamos por aquí dentro para esconderla. Bueno, ahora que ya tenemos unido el hombro, nos venimos aquí a la parte de abajo de la prenda y lo mismo, tenemos que situarnos así por la parte de dentro para empezar a coser aquí. Entonces aquí lo mismo, enhebramos, esta vez una hebra un poquito más larga y tenemos que alinear esta parte de aquí con esta de aquí. Entonces os venís aquí justo a la esquina, entráis por ahí y hacéis una segunda entrada para asegurar. ¿Vale? Ahora que ya tenemos asegurado, nos venimos al otro lado, aquí a la tercera cadena de estas 4, nos venimos aquí a la tercera. ¿Vale? Y ahora se trata de ir alineando estas filas con estas de aquí. Entonces vais cogiendo un punto de cada lado y ahora voy a entrar otra vez aquí para acabar de unir esa parte. Y ahora ya me vengo, pues si aquí tengo 3 cadenitas, me cojo una de aquí con la que corresponda de este lado. Luego voy haciendo zigzag, cojo esta de aquí con la que corresponde de este lado. Y paso. Ahora me cojo otra de aquí, siempre alineando con la que tengáis en el otro lado, Por eso es importante que os lo pongáis así en plano, porque así vais viendo si vais alineando bien o no. Y simplemente es esto, ir cogiendo una de cada lado, solo una, no cojáis más porque entonces la costura se vería muy gruesa. ¿Veis? Ahora tengo aquí el punto ventana que lo tengo que alinear con el punto ventana. Pues cojo aquí una y aquí una. ¿Vale? Y simplemente se trata de eso, de ir alineando las dos partes para que luego una vez esté cosida se vea bien y entonces cuando lleguéis aquí podéis cerrar hasta donde queráis. ¿Vale? Lo normal es que lleguéis hasta donde empezamos los menguados. Recordar que hicimos esta flor, luego hicimos una ventana y en la segunda ventana empezamos a menguar. Lo normal es que lleguéis hasta ahí, pero si creéis que la abertura de la sisa os queda demasiado grande y queréis seguir cerrando, pues podéis seguir cerrando un poco más, aunque tengamos menguados, no pasa nada. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos ahí. Bueno, pues mirad, ya hemos unido todo esto y esto nos ha quedado de esta manera. Entonces ahora, si queréis, podéis dejarlo así. O, si preferís, yo le he hecho aquí un pequeño acabado de punto bajo en la sisa. Esto lo podéis hacer en la sisa y si queréis también lo podéis hacer alrededor de todo el escote y del bajo. Yo en este caso solamente lo voy a hacer en la sisa porque ya me gusta
así y no lo quiero recargar más. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces para hacer este acabado nos ponemos por aquí, por la parte del derecho, y nos venimos aquí justo en la costura. Entramos ahí en el vértice, en cualquier punto, y sujetamos la hebra con una cadena. Entonces ahora yo lo que he hecho es hacer 3 puntos bajos en cada hueco, en todos los huecos, excepto en el hueco este de las V's, porque este hueco es un poco más pequeño, entonces ahí solo he hecho 2. Entonces mirad, empezáis aquí con un punto bajo, 2 y 3. Entonces saltáis al siguiente y 1, 2 y 3. ¿Veis? Ahora cuando lleguéis a este, al de las V's, aquí solo hacemos 2, porque ese hueco es más pequeño. Y luego ya seguís con 3. Es muy fácil. 3 puntos bajos en cada hueco, excepto en el de las V's, que hacemos 2. Entonces esto lo hacéis por todo el contorno de la sisa, y cuando lleguéis aquí cerráis con un punto raso, y con esto ya habríamos acabado. Mirad, yo ya he dado toda la vuelta, entonces he llegado otra vez aquí al inicio. Entonces ahora aquí cerramos con un punto raso en el primer punto. Ya cortáis la hebra, la sacáis, y ahora ya con la aguja la enhebramos y escondemos por aquí dentro de la costura todo el hilo. Bueno, pues ya hemos acabado la prenda. Como veis, es una prenda bastante sencilla de hacer y luego es muy combinable para cualquier tipo de look que llevéis en primavera-verano. Entonces habréis visto en el vídeo que hay un bolsito, que es este de aquí. De este bolsito no he hecho tutorial, pero os explico más o menos cómo lo he hecho porque es muy sencillo. Mirad, el bolsito simplemente, si os fijáis, es un rectángulo que yo he hecho aquí con 6 flores en la parte de delante y otras 6 en la parte de detrás. Entonces he hecho 12 flores por 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces simplemente tenéis que tejer un rectángulo con las flores que queráis. Yo en este caso he hecho 12. Cuando tenéis el rectángulo lo dobláis y lo unís por un lado, ¿vale? Entonces luego aquí he comprado un cordoncito cualquiera y lo he pasado por una de las filas, que es la de antes de la flor. ¿Veis? Tenemos la flor y la V, pues justo la de antes, por ahí he pasado el cordoncito. Y luego le he comprado un tensor y unas bolitas para poder hacer esto y que nos quede así arrugadito, ¿vale? También, si queréis, que yo os lo recomiendo, podéis forrarlo con algún trozo de tela que tengáis, para que luego cuando lo llenéis de cosas no se os deforme el bolso. Y por último, he tejido una tirita de cadenas y una segunda fila de puntos rasos con la medida que os guste, y la he cosido aquí a los lados. Entonces nada, simplemente es un bolso muy simple, pero bueno, para llevar a juego con el chalequito pues queda muy mono. Entonces ahora ya con esto ya hemos acabado. Ahora os invito a ver un pequeño short con otra de las prendas que tengo en mi canal. Nos vemos.